Hola a todos, bienvenidos a la materia Introducción al Análisis de la FOBA, turno tarde y turno noche. Mi nombre es Mariana Paredes, ya me presenté ante ustedes y hoy lo que vamos a realizar es la primer clase de Introducción a la materia. En esta materia de Introducción al Análisis, como ya les anticipé en el video anterior, vamos a trabajar especialmente con la producción artística en el campo de las artes visuales y el diseño gráfico, es decir, la producción basada en la imagen. Y lo que vamos a trabajar también es la introducción a una serie de conceptos, de catalogaciones y de criterios que existen de forma ordenadora en el campo de las artes y el diseño. Vamos a hablar de lo que entendemos por disciplina artística y vamos a decir que la disciplina es una organización que se desarrolló durante la Edad Moderna, la época de la Ilustración. Especialmente en esa época tuvo un amplio desarrollo y que las disciplinas primordiales en el campo de las artes visuales y por supuesto siempre vinculado al diseño son la pintura, la escultura, el grabado, el dibujo. Vamos a ver que en esas categorizaciones modernas ciertas disciplinas eran consideradas superiores, especialmente la pintura, por considerarse de carácter conceptual. La escultura era considerada en un rango menor. Por ejemplo, en términos de Leonardo, hubiera dicho que la pintura es cosa mental y que la escultura era inferior porque requería mucho esfuerzo físico. En esas categorizaciones nos vamos a encontrar con que ciertas producciones eran consideradas claramente en un rango inferior, como son las artesanías. ¿Por qué? Por un concepto moderno de entender que el arte no debía tener una utilidad y que todas aquellas producciones que sí la tuvieran eran producciones de rango inferior. Como les decía, estos criterios surgen en la Edad Moderna, pero si nosotros transitamos producciones artísticas de distintas épocas, en épocas de la antigüedad, como las esculturas que estamos viendo en este momento, no existían estos criterios basados en estas concepciones. Nos encontramos en este caso con estatuillas de la escultura sumeria y como bien les decía, se van a tratar de piezas, en este caso de carácter votivo, es decir, a modo de ofrendas a los dioses, y estas estatuillas entonces las vamos a categorizar dentro de la disciplina de la escultura. De la misma forma, nos encontramos aquí con una producción de la Grecia clásica, el famoso Discóbolo de Mirón, y vamos a ver, obviamente, las diferencias de concepciones escultóricas de la escultura sumeria respecto de la escultura griega. Sin embargo, estos aspectos los van a trabajar especialmente en la materia Historia del Arte y la Cultura. Lo que vamos a trabajar en Introducción al Análisis es justamente entender cuáles son estos criterios de abordaje a la obra artística. Seguimos mirando algunas producciones y nos encontramos, por ejemplo, con la cerámica griega, donde la cerámica como técnica tiene un amplio desarrollo dentro de la disciplina del dibujo. Ustedes van a tener que realizar un primer trabajo donde eligen una obra y el primer abordaje a esa obra siempre se realiza a través del catálogo razonado. El catálogo razonado justamente es un criterio académico sobre el cual relevar una serie de datos o de información sobre las piezas en cuestión. Dentro de ese catálogo razonado, cada una de las piezas va a tener una técnica y un soporte. Dicha técnica y dicho soporte van a ser una información clave para definir a qué disciplina pertenece una pieza. Seguimos viendo distintas técnicas y por lo tanto disciplinas y nos encontramos aquí con una producción de mosaico mural. Diríamos que se trata de la técnica musivaria, justamente que es el trabajo del mosaico, que si lo vemos en un primer plano, observamos en detalle en qué consiste esta técnica.
un conjunto de teselas de colores que distribuidas de determinada manera permiten la representación de la imagen y que a una distancia de observación considerable, tal era como estaba pensado, ya que estos mosaicos se encuentran en frisos, en techos, a una distancia de observación muy grande, el espectador podía ver la imagen completa. A diferencia de las técnicas musivarias, que son técnicas de trabajo mural que suelen tener una gran perdurabilidad, nos vamos a encontrar con otras técnicas de arte mural, como es la pintura, ¿no? Tal el caso que estamos viendo aquí, de la época del románico, donde también vamos a tener una producción que se desarrolla dentro de una iglesia, como en el caso anterior, pero en este caso la técnica está basada en la pintura del fresco. Hacia la Edad Moderna nos vamos a encontrar con el desarrollo de ciertas disciplinas consideradas centrales. Para el Renacimiento, el dibujo va a ser la base y la concepción de todo lo demás, especialmente luego de la pintura. En este caso nos encontramos con un autorretrato de Leonardo da Vinci realizado con punta de plata. Si avanzamos en la historia del arte, vemos una gran referencia del barroco español, Las Meninas de Diego Velázquez. Esta es una obra de pintura al óleo sobre tela, pero lo interesante en estos casos son las medidas, ya que se trata de una producción de gran tamaño y que tiende a orientarse a un carácter mural. Ya hacia el siglo XIX vemos una pintura al aire libre, como es Las Espigadoras de Millet, ya con un tamaño que podríamos considerar más estándar para nuestras épocas. Y hacia el fin de siglo nos vamos a encontrar con el inicio de las grandes revoluciones en el campo del arte, justamente con el advenimiento del impresionismo, y nos encontramos con una obra de pintura al óleo. Pero vamos a ver que una de las características de estas producciones es que los tamaños se achican en favor de que esas telas sean transportables y que los artistas pudieran trabajar al aire libre y hacer una producción que les demandara un tiempo de realización muy corto. ¿Eso para qué? Para poder captar la luz del momento. Hacia fin de siglo vamos a tener la referencia de Vincent van Gogh, también con obra de pintura al óleo, de formatos bastante pequeños, donde en este caso nos vamos a encontrar con producciones cada vez más subjetivas, donde la expresión personal del artista empieza a tomar cada vez más protagonismo. Tal el caso de Toulouse-Lautrec, Henri de Toulouse-Lautrec, también está dentro del grupo del postimpresionismo, pero es un artista que se destaca por su diseño de afiches. Toulouse-Lautrec va a ser un personaje muy interesante de la noche parisina y él va a retratar la vida nocturna en el Moulin Rouge de París. Ya en la clara transición entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX nos encontramos con afiches de Alphonse Mucha, y en este caso, en cuanto a técnica y soporte, nos vamos a encontrar con que la mayoría de ellos se realizaban en grabado, más precisamente litografías sobre papel. También nos encontramos con las clásicas producciones de pintura al óleo, por ejemplo, las de Henri Rousseau, llamado El Aduanero, ya que era un artista que no tenía formación académica y que sus obras aportan una mirada muy fresca y considerada de importancia para la época. Observen esta obra, ¿no? La imagen que remite a una selva fantasiosa donde una Madonna, una mujer bella desnuda, reposa sobre un sillón en el medio de la selva, a modo de la maja desnuda de Goya, pero en un nuevo entorno donde lo selvático va a ganar protagonismo. Como les decía, nos encontramos con una producción de pintura al óleo. Si vemos algunas referencias del campo del arte argentino, también nos encontramos, por ejemplo, con esta famosa obra de Eduardo Sívori, El despertar de la criada, que obtuvo un premio en Europa, que fue bien vista para los ojos de la época,
pero que resultó muy incómoda para la sociedad porteña de ese entonces, por tratarse de una mujer común, como diría la crítica, poco agraciada, donde tenía un cuerpo robusto que estaba lejos de los ideales de belleza de esa época. Se trata de una obra de pintura al óleo de tamaño medio. Lo mismo si seguimos viendo la obra de Eduardo Sívori y ya entrando hacia el siglo XX nos encontramos también con pintura al óleo, pero de tamaños más pequeños, donde lo que se busca captar es la luz y la atmósfera del momento. La famosa obra de Ernesto de la Cárcova, Sin pan y sin trabajo. Esta es una pieza que el artista realiza en Europa, su primer boceto, y cuando viene a la Argentina realiza la obra definitiva y ahí incorpora algunos elementos que logran capturar la realidad social de la época. Se trata de un óleo de un tamaño importante, bastante grande, que se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes y que es una obra paradigmática en el campo del arte argentino por tratarse de una obra que no pierde vigencia, ¿no? La problemática del trabajo, la huelga, la represión, son elementos presentes en esta obra y que son elementos recurrentes de la realidad social de nuestro país. Si seguimos analizando técnicas materiales, soportes y por ende disciplinas, nos encontramos también con este medallón realizado por Ernesto de la Cárcova, una alegoría del centenario hacia 1910. Es un medallón de plata y podríamos decir que se trata de un relieve hecho en metal, de fundición, y entraría dentro de la disciplina de la escultura. Lo mismo, si seguimos analizando la obra de Ernesto de la Cárcova, a él le debemos el famoso diseño del isologotipo de la Universidad de Buenos Aires. Si vemos otro tipo de producciones, como en este caso el frontis de la Catedral de Buenos Aires, nos vamos a encontrar que, bueno, estamos hablando de una pieza de arquitectura y que dentro de la arquitectura vamos a tener, por ejemplo, el frontis hecho en un tímpano de forma triangular en la parte superior. Ahí nos vamos a encontrar con el desarrollo de relieves, es decir, esculturas, que van a estar insertas dentro de la arquitectura que las sostiene. Seguimos viendo en este caso arte argentino y nos encontramos con una obra muy famosa. En este caso les muestro el boceto de la famosa obra de Ángel de la Valle, La Vuelta del Malón. Este boceto se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes de nuestro país, pero en su sede de la provincia de Neuquén. La obra definitiva original se encuentra en la sede central del Museo Nacional de Bellas Artes en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos con obras de arte argentino. Un famoso escultor, Lucio Correa Morales, nos muestra en este caso su famosa Ondina del Plata, una escultura que remite a los valores de la Grecia clásica y está realizada en mármol. Si seguimos viendo otras producciones, nos remitimos ahora a los famosos relieves que Lola Mora realizó en la Casa de Tucumán, justamente para homenajear la independencia de nuestro país. Se tratan de dos grandes murales realizados con fundición de metal y son relieves. Si seguimos analizando otras producciones artísticas, nos vamos a encontrar entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX con la incorporación del cine. Aquí estamos viendo uno de los primeros cortos de la historia del cine, realizado por los hermanos Lumière. Verán ustedes que en estos inicios del cine la cámara se encuentra en una posición fija y no hace otra cosa que capturar una escena cotidiana. La gente que llega a la terminal del tren y baja del tren, como verán, a pie, en distintos medios de locomoción. Todo eso viajaba sobre el tren.
Bueno, entramos de lleno al arte del siglo XX y nos vamos a encontrar con un momento de gran ruptura, donde una cantidad de consideraciones que fueron muy vigentes a lo largo de historia del arte van a ser puestas en cuestión para poder introducir a partir del siglo XX nuevos criterios, nuevas categorías y, por qué no, nuevas formas de categorización dentro del campo de las artes y el diseño. En este caso nos encontramos con la famosa obra de Marcel Duchamp del año 1917 llamada Fuente. Se trata, como ustedes ven, de un artefacto de uso industrial, un migitorio, que el artista decide seleccionar, colocar en un pedestal, ponerle una posición diferente a la original y además lo firma, ¿no? Este acto, considerado de irreverencia para el campo de las artes en su momento, fue innovador y por demás de importante en la historia del arte porque fueron de las primeras piezas que hoy nosotros le vamos a llamar ready-made. La traducción de ready-made sería ya hecho. Y en este caso el artista lo que está haciendo es poner en cuestión todos los valores y todas las concepciones que estaban vigentes en el campo del arte. Entre otras, por ejemplo, la concepción de que el arte involucra un artista que para hacerlo debe tener el manejo de un oficio. Marcel Duchamp elige un objeto ya manufacturado, un objeto de carácter industrial, demostrando así que el arte no necesita de un oficio, como tampoco en este caso necesitaría de ser asociado con una noción tan importante en la tradición artística como es el concepto de belleza. Esos son dos de los muchos paradigmas que pone en cuestión esta pieza dentro del campo del arte. Seguimos. Tenemos otra producción de carácter dadaísta, la obra de Man Ray, ¿no?, llamada Regalo. Se trata, como ven ahí, de una plancha, pero esta plancha se encuentra intervenida por el artista a través de la colocación de una serie de clavos, haciendo, digamos, que esta plancha pierda su función y transformándola en lo que hoy podríamos llamar la antiplancha, ¿no? Esto tiene que ver con la actitud de los dadaístas. Bueno, del recorrido así muy variado que realizamos en esta clase, vamos a deducir que una de las formas de abordaje a las piezas de arte y diseño tienen que ver con un concepto en este campo que es la disciplina. La disciplina se asocia a un lenguaje artístico. Y si bien la disciplina es algo que entra en crisis a partir del siglo XX y que las producciones contemporáneas cada vez resultan más disímiles y más dificultosas de poder ser enrolados bajo este criterio, sigue siendo un criterio presente en el campo de las artes, por ejemplo, en los planes de estudios vigentes, cuando el profesorado de artes visuales ofrece títulos con orientación en dibujo, escultura, grabado, pintura. Es decir, estos criterios escolares tienen que ver con entender el arte desde sus lenguajes y sus disciplinas. Como les decía en el reconto que estuvimos viendo hasta recién, tenemos disciplinas consideradas clásicas en el campo del arte, como es la pintura, la escultura, el grabado, la arquitectura y el dibujo. Después tenemos también otras disciplinas, también clásicas pero consideradas de un rango menor, como la cerámica, el textil, la orfebrería, el mural, el vitró. En estos casos, les decía que eran consideradas artes menores por tratarse de producciones artísticas con una función. Ya hacia el siglo XIX y especialmente durante todo el siglo XX, estas categorizaciones por disciplina cada vez empiezan a ser más engorrosas, ya que cada vez se van a introducir más y nuevos medios para la producción de la imagen. Primero se incorpora la fotografía, ¿no?, luego el cine, el teatro ya existía, por supuesto, aunque no lo consideramos dentro de las artes visuales específicamente, pero a partir del siglo XX especialmente empiezan a aparecer otros formatos que hacen que este criterio disciplinar, como les decía, se haga cada vez más dificultoso de aplicar.
Y aquellos que elijan producciones del siglo XX nos vamos a encontrar con performance, ensamble, instalación, happening, sitio específico, intervención, land art, net art, videoarte, arte electrónico, etcétera, etcétera. Es decir, que vamos a ver que en principio el objetivo de esta clase, de este primer trabajo, es introducirnos, por un lado, a la terminología específica que vamos a empezar a utilizar y por otro lado también introducirnos a la problemática que estas terminologías acarrean. Si miramos, por ejemplo, esta producción de Andy Warhol de los años 60, se trata de las famosas cajas de jabón brillo. Andy Warhol realiza una serie de cajas en madera y las pinta, como ven, de forma tal que emulan o reproducen exactamente la misma apariencia visual de una caja de jabón en polvo muy famosa de esa época. Y no realiza una, realiza muchas, como ven hacia la izquierda, las apila y básicamente es una obra que se encuentra dentro de los intereses conceptuales de Andy Warhol. Habla del consumo, habla de la producción, habla del nuevo sentido de belleza que se desarrolla a partir de la publicidad, a partir de los medios de difusión. Bueno, todos estos factores van a estar presentes a través de esta pieza. Y nos preguntamos, ¿cómo la enrolamos en términos de disciplina? ¿Se trata de una escultura? ¿Se trata de una arquitectura? Cuando vemos el conjunto de cajas. Y bueno, ahí nos encontramos que hacia el siglo XX estos criterios disciplinares empiezan a entrar en crisis, porque entra en crisis también la forma tradicional de pensar lo artístico. Vamos a decir entonces que estas cajas de jabón brillo son objetos artísticos y que la reunión de múltiples cajas se va a transformar en una instalación. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos una pieza del famoso artista Lucio Fontana, artista argentino, luego radicado en Italia, creador del llamado espacialismo, donde, como ustedes ven, lo que él realiza es un bastidor con un lienzo tensado y que en lugar de realizar una producción tradicional, que sería, por ejemplo, una pintura sobre esta tela, él realiza un tajo. ¿Para qué? Para reflexionar sobre el concepto de lo espacial en el arte. Tenemos, por ejemplo, hacia 1960, las famosas antropometrías de Yves Klein, donde lo que vemos son acciones de carácter performático, donde el soporte de lo artístico está especialmente en el cuerpo y en las acciones que se realizan. En este caso, como les decía, eran encuentros que, como ven en la foto hacia atrás, había una música que en realidad no tenía una melodía tradicional, sino que ejecutaba una nota en tensión permanente durante varios minutos. Y esa dimensión sonora va a estar acompañada por una dimensión performática, que son los cuerpos de estas mujeres que realizaban distintas acciones, entre ellas colocarse pintura azul y a partir de ahí realizar distintas estampaciones utilizando el cuerpo como soporte. También tenemos los halls realizados por el famoso grupo Gutai, que también se va a tratar de, más que performance, como en el caso anterior, que involucraban como ciertos movimientos prefijados, en este caso lo que tenemos es arte de acción puro. Los integrantes del grupo Gutai lo que van a realizar es un arte basado en el concepto de la destrucción, y para ello, por ejemplo, atravesaban una serie de paneles con papel tensado, demostrando esta acción destructiva, ¿no?, claramente como una reflexión producto de todo el contexto social devenido luego de la Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos hacia los años 70 con otra categoría de piezas artísticas, en este caso land art, la famosa Spiralgetti de Robert Smithson, donde lo que vemos son producciones de intervención en la naturaleza,
¿no? El arte se fusiona con su contexto y lo que produce son piezas, primero de gran escala y segundo piezas que van a ir mutando, ya que, como les decía, involucran una intervención en un espacio natural y que esa intervención tenga un sentido artístico, pero además lo que va a ir sucediendo en este caso, por ejemplo, con la espiral, es que esa espiral va a cambiar, va a modificar la geografía del lugar y esa espiral además se va a ir modificando con el paso del tiempo. Nos encontramos, como verán, hacia el siglo XX con producciones que ya no pretenden la atemporalidad, no pretenden algo que va a quedar para la posteridad, sino que capturan lo inmediato y están en permanente transformación. También tenemos las producciones del artista llamado Cristo, que podemos considerar dentro de la línea del arte efímero, ya que son producciones que tienen una duración muy corta. En este caso, Cristo lo que realiza son intervenciones en grandes edificios públicos y de importancia social, y como verán, los envuelve. Lo que realiza también es una apelación a la geografía del lugar, a hacer un señalamiento sobre esos edificios para poder aportar una mirada diferente. Como les decía, dentro de las líneas de producciones que van a ser efímeras, ya que este tipo de acciones tienen una duración muy específica en el tiempo. Y que por lo tanto estas producciones más contemporáneas luego se basan en el registro, es decir, en la fotografía, en el video, que hace el registro de la pieza original. Nos encontramos, por ejemplo, fíjense, ya hacia fines del siglo XX, con una famosa instalación de Joseph Beuys. La instalación, su título, significa final del siglo XX. Y queda claro cómo el artista habla de la devastación y la ruina. Pero lo dice, ¿no?, desde este lugar, desde un gran conjunto de objetos de gran envergadura que le vamos a llamar instalación. También, por supuesto, dentro de los lenguajes y disciplinas que atravesamos, nos encontramos con referencias a la fotografía, ¿no? Una disciplina muy conocida, muy difundida, pero poco valorada en el campo del arte. En este caso, una famosa fotografía de la fotógrafa argentina Adriana Lestido, que capturó hacia el año 83 con el advenimiento de la democracia. O otra fotógrafa argentina muy famosa, Alicia D'Amico, que nos trae este retrato de Julio Cortázar. Annemarie Henrich, otra artista argentina que realizó uno de los tantos famosos retratos a Evita. Y después, si saltamos ya hacia el siglo XXI, nos encontramos con una pieza que trajo el Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Se trata de una instalación de Yayoi Kusama. Esta instalación tenía la característica de que era realizada por el público. Veamos. Con este video les permite, digamos, visualizar en qué consistió esta pieza. Se comenzó con la disposición de un espacio físico, como ven, todo blanco, y se le ofrecía al público una serie de stickers de colores. Y como ven ahí, se trata de una obra que se desarrolla en el espacio, por eso le llamamos instalación, pero además tiene la particularidad de ser una instalación participativa, es decir, que la pieza final va a estar realizada por la gente, ¿no?, a través de la intervención que va a realizar gracias a una serie de stickers adhesivos que se le proveía al público y que entonces el público elegía cómo, cuándo, dónde. Por supuesto, en este caso el artista no domina la ejecución final de la obra, ya que se trata de una producción
que va a depender del público. En este caso, es un dato interesante saber que esta artista padece de una enfermedad psiquiátrica y que, bueno, parte de ese padecimiento se ve reflejado en esta pieza, ¿no?, que es la esquizofrenia. Se trata de producciones que tienen un carácter lúdico, participativo. Y vemos cómo finalmente lo que logra esta instalación es crear un ambiente. Como les decía, en el caso de este tipo de piezas, la duración es efímera y lo que queda es el registro visual. Volvemos a la fotografía. Otro gran fotógrafo argentino, Marcos López, con esta obra de retrato por demás de interesante. También tenemos otras piezas que vamos a llamar sitio específico, es decir, producciones artísticas que están pensadas en función de un lugar específico, de un objeto específico. Se trata de una famosa obra de Leandro Ehrlich que realizó en el año 2016, donde lo que él, entre comillas, realizó era, en apariencia, ¿no?, sacarle la terminación al obelisco de Buenos Aires, que por supuesto no se la sacó, sino que la revistió, pero emuló sacar la terminación del obelisco y llevarlo a la Puerta del Malva, ofreciendo, cada vez que uno entraba a este sitio adentro del Malva, una vista de la ciudad de Buenos Aires desde este punto emblemático de la ciudad. Y tenemos también en el arte contemporáneo lo que podríamos considerar arte tecnológico. Aquí tenemos la producción del famoso grupo argentino Biopus con esta obra que se llama Sensible, que se basa en una mesa, como ven ahí, con una forma orgánica. Interactiva que produce música a partir de algoritmos de vida artificial que responden al tacto. Se trata de una obra que se encuentra en permanente transformación gracias a la participación del público. Las personas crear y manipular criaturas virtuales. En función de los distintos tipos de intervenciones realizadas por los participantes, los algoritmos de vida artificial desarrollan un ecosistema virtual que produce a su vez diferentes ambientes musicales. Bueno, este recorrido nos invita a pensar una categoría, un concepto que ha sido muy importante en el campo del arte, que es la noción de estilo. Invito, por supuesto, a que indaguen, a que investiguen qué entendemos por estilo, pudiendo anticipar que gran parte de la historia del arte en realidad se ha tratado del estudio de la historia de los estilos. Cada cultura ofrece un estilo propio con rasgos formales común a su época y a su grupo, y que se va a diferenciar de otras épocas y de otros grupos sociales. El estilo va a dar cuenta de una época, va a dar cuenta de los intereses de esa época, de las capacidades de esa época. Y que esta noción de estilo, que ha sido, digamos, tan vertebral, tan importante a lo largo de toda la historia del arte, es una noción que entró en crisis hacia el siglo XX, justamente cuando el campo del arte, o todo lo considerado artístico, cada vez se amplía más, cada vez más elementos entran dentro del campo del arte, haciendo que esta noción empiece a quedar obsoleta. Para este primer trabajo, ustedes realizaron la selección de una obra y realizaron lo que llamamos el catálogo razonado, ¿no? El catálogo es eso, es una serie de
factores o elementos que vamos a considerar, que vamos a analizar de una pieza de arte. Y que son elementos comunes, ¿no?, a todas las piezas de arte. Fíjense que si ustedes entraron a las páginas de diferentes museos, el catálogo razonado releva siempre los mismos tipos de datos, ¿no? El nombre de la obra, el autor, la fecha de realización, las técnicas, los materiales, el estilo, la disciplina. Todo esto forma parte de los criterios del catálogo razonado. Vamos. Hasta aquí la primera parte del trabajo. Para la segunda parte del trabajo, lo que ustedes tienen que realizar es un abordaje justamente al estilo y a la época. Veamos. En la primera parte ustedes realizan el catálogo razonado, haciendo especial hincapié en la técnica y el soporte, porque eso nos va a permitir empezar también a introducirnos en terminología específica. La idea es que la obra que ustedes eligieron va a estar hecha con una determinada técnica sobre un determinado soporte, que puedan hacer una definición de la técnica y soporte de la obra que ustedes eligieron. Por ejemplo, pintura al óleo sobre tabla. Tendrían que describir en qué consiste la pintura al óleo, qué es la técnica. Y luego, lo que van a realizar es un desarrollo del contexto sociocultural y artístico. ¿Qué quiere decir esto? Hacer muy brevemente, en pocas líneas, una descripción de cuál fue la época en la cual vivió el artista y qué hechos o qué factores fueron importantes en esa época. Tengan en cuenta que el contexto no es la biografía personal, sino poder ubicarlo en el tiempo y el espacio. A esto, como les decía, esta ubicación breve, 5, 6, 7 líneas. Y luego van a tener que identificar cuál es el estilo al que pertenece el artista. Por ejemplo, como vimos en los casos anteriores, si yo tomo, por ejemplo, el Discóbolo de Mirón, voy a decir que se trata del estilo griego, ya que es una pieza que pertenece a esa cultura. Y entonces poder hacer una descripción breve de en qué consistió el estilo griego. Eso es lo que tienen que realizar en la parte de estilo, escuela o movimiento al que pertenece el artista. Para el caso de estudiantes que hayan elegido artistas que transitan distintos estilos, como puede ser el caso de Goya, lo que van a tener que hacer es definir el estilo de la obra particular que eligieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un grabado de Goya, bueno, ese grabado, ¿a qué estilo pertenece? Bueno, espero que les haya quedado claro y espero que puedan terminar con el análisis de su guía de trabajo.